¿Cómo están? Veo que va entrando la gente. Hay 46 personas mirando esto. Probablemente el hito más alto. Como dijo la persona de objetividad y psicología, Conductismo se viste de gala y yo, en honor a ello, y como un desgraciado que soy, no encontré otra cosa que una, no encontré otra cosa que una corbata. Y me la puse encima de la ropa común que uso. Y esta vez me puse pantalones porque ustedes me ven solo hacia arriba. Eh, Recuerdo, voy a partir este podcast para quien lo está escuchando en Spotify y en otras plataformas. Hace varios años ya, yo le señalaba a mis compañeros que están detrás de esto, Caro y Andy, les señalaba que estaba leyendo una persona y que no entendía nada. Y me parecía tremendo lo que hablaba, pero me costaba entenderlo. Ese fue el inicio de un viaje tremendo que me hizo llegar a las cosas eh, o a cuestionar cosas que en realidad no tenía claro. Me di cuenta que no tenía claro nada, que había estudiado 5 años, que me había endeudado además para poder estudiar en mi país y que no había entendido nada, que salí sin saber lo que era la psicología ni qué era la carrera en realidad. Ahí es donde me encontré al invitado de hoy, a un tremendo, donde hemos llegado ya a la culmine de este programa y esperemos que siga así. Les presento a ustedes al gran Emilio Rives Iniesta. ¿Cómo estás, Emilio? Bueno, cerca. Buenas tardes. Sí, estamos en este horario de almuerzo aquí. El uso horario, muy complejo. Hoy, para ir partiendo en materia y aprovechando el tiempo y primero darle las gracias a Emilio por estar en este espacio. Ah, disculpen, me dice que no se escucha Emilio. Ahí estamos. Ya, ahora creo que sí lo solucioné. Ya. Para ir partiendo, vamos a aclarar rápidamente que estamos en una plataforma que se llama Twitch. La plataforma Twitch predominantemente siempre ha sido de hacer directos sobre videojuegos, ocio. Hoy día se abre a plataformas, digamos, áreas que son mucho más de nicho, algunas más académicas, otras más deportivas, otras más artísticas. Entonces es importante para la gente que va entrando, que no conoce muy bien, es una pregunta corta que podría ser, yo sé, el tremendo currículum. ¿Quién es Emilio Rives y qué relación tiene con la psicología? ¿Es una pregunta? Es una pregunta para partir esto. No, Muy profunda la no pregunta. soy bueno hablando de mí. No, no soy muy bueno hablando de mí. En realidad, eh, mi historia es muy parecida a la de ustedes, por lo menos al principio, ¿no? Es decir, cuando terminé la carrera no sabía de qué se trataba la psicología, ¿no? Entonces, en ese punto tenemos todos el mismo origen inicial. Y a partir de ese momento, en el año 64, hace ya eh, casi 60 años, me he pasado la vida tratando de averiguar de qué se trata. Y creo que muy recientemente, en los últimos 2, 3 años, he llegado a una conclusión que me parece aceptable, vamos a decir así, conveniente, sobre la psicología. Obviamente, con la que disienten todos mis colegas en el mundo. Pero bueno, eso no tiene nada de especial. Eh, Puedo decirte que mi vida académica ha sido una vida de tratar de aclarar el objeto de conocimiento de la psicología, de hecho la legitimidad misma de una disciplina científica basada en algo que se llama lo psicológico, los fenómenos psicológicos. Eh, He ido pasando críticamente y evolucionando.
Siempre digo a mis estudiantes, cuando uno entra a una disciplina, y en este caso a la psicología, siempre hay que entrar por la planta baja y subir todos los escalones, y no llegar por helicóptero al penthouse, en el piso 40, porque entonces no se entera uno en qué edificio está. Entonces yo, por imposición de la vida, subí los 40 pisos, escalón por escalón. Nunca me fueron gustando los pisos intermedios, siempre me producían algún tipo de insatisfacción. Y mi ingreso a la psicología fue como la mayor parte de nosotros, de alguna manera u otra vinculada al psicoanálisis y a la psicología tomista, por un lado, y por el otro, lo que nos daba un poquito de lo que llamaríamos el sabor de lo que podría ser una ciencia, era lo que en aquella época llamábamos neurofisiología, que ahora le llaman aparatosa y solemnemente neurociencias. Eso de la neurociencia no tiene un sentido, porque podríamos hablar de cardiociencia, estomatociencia, hepaticociencia, en fin. Nunca un órgano es motivo de una disciplina científica. Pero bueno, entonces la gente que trabajaba en neurofisiología hacían algunos estudios con condicionamiento y hablaban de aprendizaje, de memoria nos demostraban que había aparatos experimentales, formas de presentar objetivamente las observaciones que se hacían. Y de ahí fuimos pasando en un proceso básicamente de tipo autodidáctico. Es decir, y eso es muy interesante porque yo pienso que la universidad fundamentalmente no es un lugar para adiestrar o informar a las personas, sino para que las personas aprendan por sí solas todo aquello que les podemos de alguna manera facilitar. ¿Sí? Yo creo que la edad en que se entra a la universidad, que son los 18 años básicamente, o un poco después, cuando ya la gente es adulta, la gente es capaz, o debería ser capaz, de regular su propio aprendizaje bajo condiciones de supervisión, de tutoría, de disponer información, de demostraciones, de facilitación, etc. Pero la universidad no se va para que a uno le digan lo que tiene que saber, o que le digan lo que uno tiene que hacer. Eso no es la universidad. Ese es el espíritu contrario a lo que debe ser la universidad, pero lamentablemente es en lo que consisten las universidades actualmente. Entonces, nosotros empezamos, y digo nosotros siempre porque fue un pequeño grupo de compañeros que desde la época de estudiantes estuvimos profundamente preocupados por saber de qué trataba la psicología y cómo podíamos concebirla como una ciencia. Lo que nos quedaba muy claro es que lo que se hacía de ciencia en psicología era básicamente casi todo en lengua inglesa. Y muy probablemente en rusa, pero estaba ya muy fuera de nuestro alcance. Fuimos en un proceso de autorregulación, cada quien tomó caminos diferentes. Obviamente las teorías del aprendizaje, las teorías clásicas del aprendizaje fueron la entrada junto con Piaget. Piaget porque trabajaba básicamente el problema del comportamiento humano. Las teorías del aprendizaje estaban mucho más centradas en el problema del comportamiento animal y la tradición de la teoría del condicionamiento. Curiosamente, Skinner y Piaget se parecen los dos en una cosa que nadie le ha prestado atención y que es en su énfasis en el estudio del caso único. Sí, son los únicos dos que se han dado cuenta de que lo psicológico no se estudia con grupos, sino que se estudia como cambios del individuo respecto de sí mismo, como hacen las demás ciencias. Ninguna ciencia utiliza grupos.
la física, yo nunca vi a Galileo haciendo grupos controles y grupos experimentales con la nube, ni a los virólogos cuando hacen las secuenciaciones del ADN, las hacen por grupos y a ver si hay diferencia significativa entre una secuenciación y otra, y cosas por el estilo. Es propio de los psicólogos que compramos lo que llamamos la genética de poblaciones como marco implícito de nuestra disciplina. Y luego la ciencia social también, que en vez de estudiar las instituciones, estudia el muestreo de poblaciones de las instituciones, como si ese fuera el asunto a hacer. Pero bueno, al margen de eso, entonces yo pasé por Piaget, por Vygotsky en esa misma época, porque mi tesis de licenciatura, que fue dirigida por un psicólogo experimental norteamericano, Riley Garner, que trabajaba en la clínica Menninger, curiosamente en una clínica psicoanalítica, tuvo que ver con problemas vinculados a la formación de conceptos, a la atención selectiva y todo eso. Entonces la lectura de Vygotsky fue importante porque las pruebas de clasificación de objetos estaban basados en Huffman-Kasanin y toda la tradición rusa sobre conceptualización. Estoy hablando del año 63, 64. Y en teorías del aprendizaje, pues obviamente el gran teórico, y sigo yo considerando que es un ejemplo de lo que debería ser la creación de una tradición científica en psicología, es Clark Howell en Yale, con un grupo distinguidísimo, Neil Miller, Frank Logan, Howard Maurer, Judson Brown, Kenneth Spence, en donde por primera vez se creó una tradición de investigar con base en una teoría. Si la teoría estaba bien o mal, ese es otro problema. Es decir, normalmente las teorías en ciencias se van dejando a un lado. La ciencia no es acumulativa, como usted dice. La ciencia más bien es de aceptar algo, incorporarlo y lo demás lo desechas. Es un proceso poco lineal en ese sentido. Entonces, la teoría de Jules Spencer era una teoría muy llamativa, además con intentos de cuantificación, etc. Maurer hizo la crítica profunda de la teoría siendo estudiante de Hull, que esa es una de las grandes enseñanzas. Es decir, tú solo puedes criticar algo cuando formas parte de ello. Y no solo cuando formas parte de ello, sino cuando lo dominas. Y cuando lo dominas y te das cuenta de que hay inconsistencias en lo que trabajas, ese es el momento en que tienes que superarlo, no antes. Y Maurer es un ejemplo notable. Tuve la fortuna además de conocerlo personalmente. Él ya se dedicaba en esa época a la terapia de integridad, y que también es muy importante porque fue el primero en señalar que los problemas psicológicos son problemas morales, no son problemas de salud. Y después de Maurer, pues llegué con Skinner. Skinner era muy atractivo porque era la primera vez que tenías una formulación que trabajaba con comportamiento animal, comportamiento humano. Maurer también lo hacía, pero además que tenía la posibilidad de desarrollo tecnológico para resolver problemas sociales. Esa era la otra parte interesante. Es decir, que podías abordar problemas sociales desde esa perspectiva y no solo ser un hermeneuta, interpretador o clasificador de problemas, ¿no? Ese fue el gran atractivo del condicionamiento operante, de la teoría operante, que de hecho me volví seguidor de la teoría operante cuando me fui a estudiar con Berlin a Canadá. O sea, llegué con Berlin para ya no trabajar con Berlin, sino para ponerme a leer otra vez por mi parte. Entonces, incluso en la maestría hice lo que tenía que hacer en Toronto, pero fue otra etapa de autodidacta, pero del condicionamiento operante. Tan que cuando regresé a Jalapa, empecé a trabajar en el condicionamiento operante. Tuve la fortuna después de... Realmente mis grandes maestros
nunca han sido mis maestros de aula. Tuve la fortuna de poder tratar a Schoenfeld, lo busqué, lo conocí, después lo invité, lo leí. Y Schoenfeld es una especie de Sócrates del condicionamiento operante, ¿no? O sea, la mayéutica, el hacerte preguntas, ¿no? No tiene las respuestas, él te hace las preguntas y te demuestra que no tenemos respuestas apropiadas. Entonces te dice, bueno, lo que hay que ver es cómo resolvemos este problema. Fue Schoenfeld el que me ayudó a identificar todas las grietas de tipo lógico y metodológico dentro de la teoría operante. Y gracias a Bijou, a Sidney Bijou, conocí personalmente a Cantor y pude, entonces vi que había una lógica diferente. Cantor nunca hizo una teoría de la psicología. Cantor hizo una lógica para la psicología, pero no una teoría, ¿no? De hecho, Cantor es más bien un filósofo que un psicólogo. Y a partir de ahí empecé a ver cómo podía yo abordar la crítica del condicionamiento operante desde la perspectiva de Cantor. Y eso me llevó 9 años hasta que salió el libro de teoría de la conducta. No es fácil y tuvo que ver con el desarrollo del programa curricular modular de Iztacala, que era un programa todo de tipo conductual. Era el sueño dorado de un conductista. 2.400 estudiantes estudiando solo con criterios conductuales. Y posteriormente empecé a tratar de hacer investigación con base en el libro de teoría de la conducta y me encontré que había cosas que me costaban mucho trabajo entrar. Que intuitivamente el planteamiento era correcto, pero que había cosas que no me permitía aterrizarlo. Entonces, cuando tampoco la teoría la puedes aterrizar, quiere decir que ahí hay un problema. Fueron prácticamente 30 años de investigar con teoría de la conducta. Debo tener por lo menos 150 publicaciones basadas en teoría de la conducta, o sea, no. Hasta que hace muchos años, antes de morir, mi esposa Lucha me dijo que Lucha en México es Luz, no es Luisa. Yeah. Ustedes les llaman luchas a las Luisas, ¿no? Sí, pero es cierto. Me dijo, lo que pasa con teoría de la conducta es que la gente no te lo entiende. Ella sí lo entendía porque no era psicóloga, entonces no tenía ningún tipo de sesgo o prejuicio. Entonces lo que deberías escribir es un libro introductorio en donde explicaras lo que no entienden en el otro para que después lo puedan leer bien. Está bien. Porque de hecho, mucho de lo que la gente escribe citándome, diciendo que estudian bajo la perspectiva de teoría de la conducta y supongo que ahora de teoría de la psicología, cuando yo lo leo no me reconozco. O sea, no me reconozco ahí, no me reconozco. Pero bueno, eso ya no lo puedo evitar, no le puedo impedir a la gente que lo haga. Entonces me puse a escribir ya viudo ese libro para dedicárselo a Lucha. Y lo que salió fue el otro libro, el de teoría de la psicología. Es decir, al estar escribiendo fui cambiando, fui ampliando cosas y claro, en ese lapso entre 1985 y el 2015 me encontré con otro maestro ya fallecido, que David Wittgenstein, que más que decirte cómo son las cosas, te enseña a que te preguntes qué son las cosas. Y al final salió este libro, que es la última cosa que se me ocurrió. Supongo que, no sé si escriba más cosas o menos cosas, pero básicamente es todo un proceso de autocorrección, de autoenseñanza. Yo aprendo escribiendo. Aprendo mucho escuchando a los estudiantes cuando dicen algo mal dicho. Porque entonces sé que hay algo que no está claro y entonces me empiezo a plantear cómo eso se puede, y se me abren cosas nuevas y tomo notas, tengo papelitos por todas partes. Si alguien quisiera hacer una
reconstrucción mía biográfica a través de mis escritos lo tendría muy mal, porque todos son papeles mal hechos que no sé ni dónde están ni qué significan. En ese sentido, Wittgenstein es un alemán compulsivo al lado mío. Y bueno, aquí estoy. Nada especial. Lo único que puedo decir es que toda mi vida he tratado de tener una visión coherente y congruente de lo psicológico y he ido cambiando en pos de encontrarla. La gente diría, es que cambia mucho, sí, pero hay un hilo conductor en los cambios, no son caprichos, no son saltos, no son cambios de camiseta, como se dice, ¿no? Es un cambio que, como diría Maturana, es autopoyético, es una reorganización desde dentro, ¿no? Eso es un regalo a los chilenos. Sí, increíble, increíble. Que ahora se les habla puras cosas locas, pero sí, Maturana aquí es un placer para la gente. Mira, Emilio, nosotros a cada invitado que tenemos siempre le hacemos una pregunta, bueno, varias preguntas fijas. Y la idea es que en algún momento nosotros podamos compilar esa pregunta que tiene que ver con el objeto de estudio. Nosotros sabemos que propone el del ligamento funcional, eso nosotros lo hemos divulgado en diferentes ocasiones, pero en palabras simples. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? El objeto de estudio de la psicología, a lo mejor le suena como una verdad de perogrullo, es el comportamiento psicológico. Ahora, si me preguntas qué es el comportamiento psicológico, te lo voy a decir, Sí, porque eso ya no es normal. Es decir, el conductismo se apropió del término comportamiento como si el término comportamiento fuera único y exclusivo de lo que los individuos hacen. Pero el término comportamiento es un término en lenguaje ordinario que utilizan todas las disciplinas y que aplicamos a muy variadas instancias. Entonces, la física estudia el comportamiento de las partículas y de los átomos y de los astros. La química estudia el comportamiento de las moléculas. La biología estudia el comportamiento celular, estudia el comportamiento intraorganismo, estudia el comportamiento entre organismos a nivel de la ecología. La ciencia social, histórico-social, yo no hablo de ciencias sociales, para mí solo hay una, ciencia histórico-social que tiene varios segmentos, porque todas por separado no tienen sentido uno respecto de la otra. La ciencia histórico-social estudia el comportamiento de las formaciones sociales a lo largo de la historia, las formaciones sociales como instituciones, ¿sí? Básicamente. Y la lingüística estudia lo que llamaríamos el comportamiento de las comunidades lingüísticas. De tal manera que todas las ciencias empíricas, para mí estas son todas las ciencias empíricas, no hay más, estudian el comportamiento. Entonces, claro, nosotros decir que la psicología es el estudio del comportamiento es no decir nada. Ya Cantor lo dijo hace mucho tiempo. ¿Comportamiento? ¿Cuál comportamiento? Preguntó. Y claro, lo único que puede estudiar la psicología es el comportamiento psicológico. ¿Pero qué es el comportamiento psicológico? Bueno, el comportamiento psicológico es el comportamiento del individuo en relación con el comportamiento o de otro individuo o de un objeto físico-químico. El otro individuo puede ser un animal, puede ser otro congénere, lo que tú quieras, otro organismo. Entonces, el comportamiento psicológico tiene que ver con una relación entre dos entidades. Es la única ciencia, ojo, es la única ciencia que no tiene sustancia propia. De ahí que tuvieran que inventar la mente para darle sustancia. La mente es un invento, es un invento para darle una sustancia específica a lo psicológico. Lo psicológico no tiene sustancia. El comportamiento psicológico siempre ocurre como parte o bien del comportamiento biológico en los animales o bien del comportamiento social en los humanos. Pero no hay un comportamiento psicológico por sí solo.
El comportamiento psicológico no es más que la manifestación individual del comportamiento biológico o del comportamiento social en interrelación con alguna entidad individual, que puede ser un objeto u otro organismo. Y esa relación es lo psicológico. No tenemos sustancia. La sustancia la tomamos o de la bioecología o de la ciencia histórico-social. De tal manera que la psicología, y eso es lo que desarrollo en el libro que está por salir, le hago la propaganda, se llama Teoría de la Psicología, corolarios, son corolarios del libro, que la psicología es una ciencia coextensiva. Su objeto de conocimiento es coextensivo al conocimiento al objeto de la bioecología y el de la ciencia histórico-social. Cuando habla, siempre que hay comportamiento psicológico, por definición, hay comportamiento biológico, porque el comportamiento psicológico es la modulación de funciones del comportamiento biológico. No hay un comportamiento psicológico separado del biológico, eso es absurdo. Por eso, si tú afectas al organismo, pues afectas el comportamiento psicológico, pero no porque biológicamente esté determinado el comportamiento psicológico. Ojo, ¿no? Lo que está determinado es el comportamiento biológico. Entonces, siempre el comportamiento psicológico está superpuesto al comportamiento psicológico en los animales. Y en los humanos, al comportamiento biológico y al comportamiento social, que es básicamente comportamiento interindividual en el marco de instituciones de una formación social determinada. Entonces, siempre que hay comportamiento psicológico, también hay comportamiento social. Lo que no ocurre es lo contrario. No siempre que hay comportamiento social o comportamiento biológico, hay comportamiento psicológico. El comportamiento psicológico, a diferencia del social y el biológico, que son continuos en tiempo y espacio, es discontinuo en tiempo y espacio. Es solo una fracción del comportamiento biológico o una fracción del comportamiento social. Y es esa fracción en la que el comportamiento biológico y o social de un individuo, en el caso humano de una persona, sufre una transición funcional en sus relaciones con otras entidades. Esa transición funcional es el comportamiento psicológico. En el momento en que termina la transición funcional, que es a lo que yo llamo desligamiento funcional en teoría, en el momento en que se acaba el comportamiento psicológico. Es otra vez comportamiento biológico y o comportamiento social. De tal manera que lo que llamaríamos el universo fenomenológico del psicólogo es un universo reducido. Al contrario de lo que planteaba Skinner, todos los problemas sociales y ecológicos implican el comportamiento individual, sí, pero no el comportamiento psicológico. No puedes identificarlo. Hay una confusión ahí. Entonces, claro, nuestro rango de aplicabilidad del conocimiento y de búsqueda del conocimiento es mucho más reducido de acuerdo con esta posición. Y yo sé que eso a los psicólogos no les gusta, pero bueno. Se pierde trabajo, sí, ¿o no? No, se pierde soberbia y se pierde confusión y ambigüedad. Son muchas cosas que se pierden, pero bueno. Increíble. En el marco de esto, nosotros con mis compañeros Andy, como podríamos, o te hemos escuchado y te hemos leído, en gran parte señalas que el fenómeno psicológico está en las expresiones del lenguaje ordinario. Y ahí es donde, digamos... Partimos de ellas, sí, partimos de ellas. ¿Sí? Partimos de ella. Yo siempre y ahí nosotros yo sé que no te gusta hablar de, de autismo y estas cosas, pero siempre nos hemos estado preguntando cómo es la evidencia del fenómeno psicológico en personas que están en un estado preverbal, algún mutismo selectivo u otras condiciones que se han descrito del organismo. A ver, acuérdense que el comportamiento psicológico siempre es una fracción del comportamiento social y biológico.
Así que siempre el comportamiento psicológico se da como comportamiento social, o sea, con respecto a otros, o como comportamiento ecológico respecto a otros organismos que pueden ser con específicos o de otra especie en el hábitat en el cual participas. De tal manera aunque el individuo no puede hablar, ojo, no puede hablar, su conducta ocurre en el contexto de los que hablan. Ocurre en un medio de contacto convencional o en un medio de contacto ecológico. Esa es la importancia del concepto del medio de contacto. Y entonces, el ambiente bajo el cual se está relacionando es un ambiente que está constituido dentro de las prácticas del lenguaje ordinario en el caso humano. Todo calza ahora. Ya. Me queda más claro. Ahora tengo. Era una pregunta que teníamos, porque estamos aprovechando, ya que este es nuestro podcast, aprovechando de resolver Claro, nuestras ahora dudas. acuérdense de una cosa, cuando hablo de que la fenomenología de los psicológicos se manifiesta en algunos episodios de las prácticas del lenguaje ordinario, no quiere decir que esas prácticas o episodios del lenguaje ordinario sean fenómenos psicológicos. No cometamos este terrible error. Es decir, lo psicológico es una formulación de la disciplina, no de la vida. No la realidad, claro. No de la vida. O sea, es cuando decimos, es que el mundo físico, no solo hay un mundo, el mundo. El mundo físico es tal como lo concibe la física y como hablamos de él. Pero el mundo es mundo aunque no hubiera física, no tiene que ver la física. ¿Sí me explico? Eso es muy importante. Y a veces cometemos esas usurpaciones epistemológicas en donde ahora al mundo lo envolvemos en el concepto de la ciencia, que no debe ser así. Es decir, el mundo es independiente de la ciencia. No importa lo que diga la ciencia, el mundo es. Entonces, los fenómenos psicológicos son fenómenos que planteamos desde la perspectiva de una disciplina. Si no tuviéramos la disciplina, nadie hablaría de psicología. De hecho, cuando la gente ahora te habla de cosas psicológicas, es porque las fábricas universitarias han tenido una sobreproducción de psicólogos y todo el mundo ahora, a ver, dime cómo soy o aplícame eso, ay, qué miedo que me vayas a conocer, tengo muchos problemas, estudiaste porque tenías problemas como yo, todo ese tipo de cosas. Pero cuando no existían carreras de psicología, nadie hablaba de psicología en el lenguaje ordinario, en las prácticas normales. Hablabas de otras cosas. Entonces, el fenómeno psicológico se justifica conceptualmente para una disciplina a partir de las prácticas, de ciertas prácticas del lenguaje ordinario, fundamentalmente de prácticas que tienen que ver, que están centradas funcionalmente en alguna forma de autorreferencia siempre, en alguna forma de autorreferencia del individuo respecto a los otros. Pero eso no implica que esos episodios sean los fenómenos psicológicos, no. Los fenómenos psicológicos son los que abstraemos nosotros a partir de esos episodios. Entonces, la psicología tradicional ha abstraído fenómenos ha tomado algunos términos de los propios episodios del lenguaje ordinario como si fueran esos fenómenos psicológicos. Hablaba de percepción, de pensamiento, de memoria, de inteligencia, de emociones, de sentimientos. Los ha reificado y les ha dado el carácter de ser categorías abstractas. Y bueno, ya sabemos que llevamos desde 1860 hasta la fecha dando bandazos y golpes y topes en las paredes con esa concepción. Es una confusión tremenda. Entonces, los fenómenos psicológicos siempre son fenómenos abstraídos por la disciplina. Ahora, lo que yo quiero decir es que la única forma de justificarlos empíricamente es amparándonos o fundamentándolos en ciertas prácticas del lenguaje ordinario. En el caso de los animales no hablan. Sin embargo, hablamos de comportamiento psicológico en los animales. Y hablamos de comportamiento psicológico en los animales por dos razones. Una razón
tiene que ver con lo que Romanes llamaba el método para estudiar el comportamiento animal. Él llamaba el método eyectivo. La eyección es la función, es lo que caracteriza a ciertas consonantes mudas. Se les llama consonantes eyectivas. ¿Qué quiere decir eso? Que no aparece, no suena, pero está ahí. Todo lo que quería decir con eso, Romanes, es que no aparecía el fenómeno psicológico como conciencia plena, es decir, verbalizándolo, expresándolo como los humanos, pero que ahí estaba, que podíamos inferirlo. Esa era la concepción de Romanes. Y Wittgenstein dice que cuando un animal tiene comportamientos análogos a nosotros, por semblanza de familia, le atribuimos funciones parecidas a nosotros. Entonces, ¿a qué le atribuimos, a qué extendemos el comportamiento psicológico en los animales? Fundamentalmente lo hacemos con mucha facilidad en lo que llamaríamos el filum de los vertebrados, porque muchos de esos vertebrados forman parte de nuestras mascotas o de nuestras crías con las que convivimos, forman parte o de nuestra vida económica o de nuestra vida doméstica. Y entonces hablamos con ellos, los nombramos, los tratamos, los alimentamos, realizamos prácticas sociales respecto a ellos. Los tratamos convencionalmente y al tratarlos convencionalmente les transferimos comportamiento psicológico. Pero obviamente los perros no sufren como sufrimos nosotros, no tienen sentimientos como nosotros, no piensan, no tienen ningún sentido de decir eso, pero nos relacionamos con ellos como si pensaran, si recordaran, si sufrieran, si tuvieran sentimientos, etc. Usamos incluso morfologías análogas. Darwin fue víctima de esta analogía al hablar de que había una evolución de las emociones. No, lo que llamamos afectividad humana no tiene que ver nada con la afectividad animal. Los animales son mucho más honestos que nosotros. Ahora, el segundo criterio es que para que haya comportamiento psicológico, debe haber comportamiento individual dentro de una especie determinada, en donde cada uno de los sujetos pueda diferenciarse del otro. Pero que se pueda diferenciar funcionalmente por lo que hace, por la historia de lo que hace. Y eso solo es posible cuando existe diferenciación reactiva a nivel de sensibilidad y a nivel de motricidad. Cuando hay diferenciación reactiva a nivel sensible y a nivel motor, aparece en el proceso, si quieren llamarle así, evolutivo, no es un nombre que me guste mucho tampoco, la evolución, pero bueno, aparece el tejido nervioso. El tejido nervioso es básicamente un tejido que lo que hace es coordinar a los tejidos especializados. Su especialización es coordinar a lo especializado. Vamos a decir que el sistema nervioso es la burocracia o la administración del organismo. Esa es su función. Es un sistema de coordinación que pone en contacto, porque el organismo el cuerpo ya no reacciona en masa, sino que responde diferencialmente por sectores. Entonces el tejido nervioso surge, y surge después de la especialización, no antes, surge después, ¿no? Hay estudios que lo demuestran, surge después, y embriológicamente aparece al final también, después de que ya está formado el resto, no antes. Surge como una forma de coordinar estas formas específicas y por lo tanto estereotipadas también de cada uno de los segmentos del cuerpo de interactuar con las características del ambiente, ¿sí? Entonces, en la medida que hay tejido nervioso, pero no porque el sistema nervioso tenga la mente, el sistema nervioso, el tejido nervioso como ganglios, aparecen primero como ganglios, es simplemente un coordinador de funciones, de funciones específicas y diferenciadas. Eso nos permite asumir que hay comportamiento psicológico.
Entonces, ¿dónde hay comportamiento psicológico aparte del hombre? Desde el punto de vista abstracto, ¿eh? No hay fenomenología psicológica, ¿eh? Hay comportamiento psicológico. ¿Mm? Es una distinción importante. El comportamiento psicológico ocurre a partir de los excelenterados y los equinodermos, es decir, donde empieza el reino animal. El reino vegetal, el reino de los hongos y levaduras, el reino de los protistas, el reino de o los dos reinos que ahora les han hecho de los procariotas, no tienen comportamiento psicológico. Entonces, aunque los animales no hablen, tienen comportamiento psicológico desde el punto de vista de la teoría, ¿no? De la teoría. Y obviamente el lenguaje, que es otra característica, el lenguaje humano no es una evolución de distintas formas de fonación animal, sino que el lenguaje humano es una invención del ser humano en sociedad. El lenguaje es una invención, es una invención. No, digamos que no. Es el primer gran invento. Claro, no es un evento natural, digamos. ¿Perdón? No es un evento natural. Como, No, bueno, está basado sobre el comportamiento biológico, obviamente, porque si no tuviéramos por supuesto. un aparato fonador y una serie de cosas, no habría lenguaje. Pero el lenguaje como un sistema convencional de interrelación de los individuos para relacionarse en tiempos y espacios diferidos, ojo, en tiempos y espacios diferidos, es exclusivamente humano. Y eso no viene en ninguna proteína, ¿no? Eso no viene en las proteínas. Bueno, generalmente las proteínas no vienen nada, aparte del COVID, no viene ninguna otra cosa, pero especialmente el lenguaje humano no lo puedo explicar por proteínas. Increíble. Mira, pasando a otro lado, en algunos posts, cuando nosotros subimos el afiche donde se iba a dar esto, una persona nos comentó algo y nos pareció una pregunta interesante, la cual adosar a este espacio. Rafaelo Sandoval dice: pregunten sobre las medidas molares y la dinámica espacio-temporal del comportamiento psicológico. Es hora de hacer más ruido sobre el hecho de que hay que superar la medición de los eventos discretos como consecutivos de lo psicológico. Solamente llévale invocación de fantasmas explicativos para rellenar lo que sucede entre un evento discreto y otro. A ver, la última parte, si me la repites otra vez, porque ya no te entendí. Ya, dice, es hora de hacer más ruido sobre el hecho de que hay que superar la medición de los eventos discretos como constitutivos de lo psicológico. Solamente lleva la invocación de fantasmas explicativos para rellenar lo que sucede entre un evento discreto y otro. Bueno, el problema de la molecularidad del análisis que caracteriza a las teorías psicológicas proviene justamente del origen de las primeras tradiciones de estudio de lo psicológico. La teoría del condicionamiento proviene de la teoría del reflejo, y la teoría del reflejo proviene de la mecánica cartesiana. Es decir, hay dos estados del movimiento, el reposo y el movimiento se produce porque otro cuerpo en movimiento afecta al que está en reposo, y entonces de tal manera que tienes solamente dos estados, reposo o movimiento, y esos son discretos, no son heraclitianos, continuos, que nunca paran, ¿no? Entonces la lógica de la mecánica cartesiana entró en la teoría del reflejo, en la teoría del reflejo neurológica, y la teoría del reflejo neurológica nos la vendió con Pavlov. No es culpa de Pavlov. Pavlov es un hombre muy interesante, ¿eh? Es muy, muy, muy interesante. Está muy mal leído por los psicólogos, Pavlov. Pero bueno, aparte de eso, y el conductismo tomó como modelo el reflejo condicionado. Es decir, hay un artículo de Watson en 1916 en donde dice que el reflejo condicionado es el paradigma de estudio del comportamiento. Los hábitos no son más que cadenas de reflejos condicionados. Entonces ya cuando tú pones el concepto de cadena, ya quiere decir que hay moléculas. Si tienes unidades completas,
no necesitas cadenas, es una sola entidad. Eso es algo contra lo que luchó la teoría de la Gestalt correctamente. El problema de la teoría de la Gestalt es que no tenía conducta. No solo campo físico y campo cerebral, pero no había conducta. La conducta era una especie de epifenómeno. Pero bueno, como teoría, algunas prácticas son muy interesantes, algunos experimentos. Pero, por el otro lado, los estructuralistas eran atomistas químicos, ¿no? Weber, Fechner, Bohm, todos ellos, y todo se basaba en combinatorias también, en combinatorias de elementos, de tal manera que toda la psicología siempre ha estado basada en una lógica que llamamos composicional. Es decir, el todo es el resultado de la composición de las partes de las moléculas. Entonces, lo que vamos estudiando son moléculas y tratamos de llegar a entender el todo a partir de cómo las moléculas se van relacionando una con ellas. Algunas moléculas ahora son moléculas computacionales, porque eso les da más seguridad a los mentalistas. De hecho, los mentalistas han creado una nueva facultad, la facultad de conocer. La cognición es la facultad de conocer. Es terrible, como si conocer fuera una función. Pero bueno, por eso cuando hay terapeutas cognitivo-conductuales, digo yo, eso es un oxímoron, no puede ser, ¿no? Es como tener cuerpos duros blandos, ¿no? ¿Cómo cuerpos duros blandos? Pero bueno, el análisis molecular, el problema que tiene es que solo tomas fracciones de lo que ocurre. Pero no solo tomas fracciones de lo que ocurre, sino que cuando lo estudias, diseñas tu preparación experimental para solo estudiar fracciones. Ese es el problema. Lo que ocurre en la realidad no ocurre fraccionado, pero tú lo fraccionas en tu laboratorio o en tu análisis teórico. Y es claro, cuando tienes fracciones, supones que lo que tú muestraste es lo importante y que lo que tú no muestraste no es importante. Cuando lo que tú no sabes es que probablemente lo que tú muestraste, sus propiedades funcionales están directamente condicionadas o circunstanciadas por todo aquello que no muestraste. Ese es el problema de las teorías del muestreo en análisis social. Dicen, sí, sacamos el muestreo, es un muestreo científicamente válido. No, científicamente no es cierto. Matemáticamente válido. Pero la matemática es una disciplina formal, no es una ciencia empírica. Y el muestreo se basa sobre ciertos supuestos que no has demostrado que la población en la que vas a muestrear los cumple. Por eso siempre fallan las encuestas y las predicciones y todo eso, porque bueno, el mundo afortunadamente no lee teoría del muestreo, ¿no? Eso decía Mauricio Rousseff cuando algunas replicaciones de los estudios de Hernández Peón sobre inhibición de primera sinapsis no confirmaban los hechos. Decía Mauricio Rousseff, lo que pasa es que el gato no leyó el artículo de Hernández Peón. Increíble. Entonces, claro, el problema de las medidas molares es acabar con la falacia, lo que se llama la falacia meriológica, que la parte sustituye al todo y que la parte explica el todo y que el todo es simplemente la suma o la organización de las partes aditiva o multiplicativamente. No es cierto. No es cierto. Entonces, cuando dicen el cerebro entra en contacto con la realidad, el cerebro no entra en contacto con él, el que entra en contacto es la persona. De hecho, el cerebro no tiene sensibilidad, es el único órgano, ojo, es el único órgano que no tiene sensibilidad ni motricidad. Es una masa grasosa
de proteínas con una cantidad que tiene la capacidad de producir una gran cantidad de mediadores químicos, enzimáticos, ¿sí? Y que como toda célula se manifiesta en su metabolismo con criterios electromagnéticos. Eso es todo, nada más. Es una maravilla de la biología del sistema nervioso, pero no le atribuyamos cosas que no le corresponden, ¿no? Es hacerle un flaco favor al sistema nervioso, ¿no? Y además desviar el estudio de lo que son sus funciones importantes. Dividir el presupuesto. Claro, el sistema nervioso no es un pequeño homúnculo, pero lo estudian como si fuera un homúnculo. Este mundo es así. Para seguir con esto, nosotros hemos recabado en otros espacios de divulgación algunas críticas que se hacen a teoría de la conducta y nos pareció interesante poder, porque creo que se hace poco, he visto, si no es que todas, gran parte de las conversatorios, entrevistas que te han hecho, y voy a partir por algunas. Aquí dice posibles críticas, así que la gente que lo hizo va con cautela. Dice, énfasis en el estudio del campo interconductual resalta el análisis sincrónico sobre el diacrónico. Esa es una crítica. ¿Esa es una crítica? Es una crítica incorrecta. Es como decimos en Cataluña, pixar-se fuera del orinal. Se los dejo de tarea para que sepan qué quiere decir eso. Cuando hablamos del análisis sincrónico, es que un campo solo se entiende como un conjunto de relaciones interdependientes. Ningún elemento del campo puede ser concebido independiente de los otros, ni en función ni en posición en tiempo y espacio. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú y yo estamos en un episodio comunicativo. ¿La comunicación es diacrónica o es sincrónica? Es sincrónica. Es sincrónica porque tienes que tomar a los dos hablando e interactuando. Es decir, si yo solo veo tú hablando, ahí está un episodio diacrónico, ahí no pasa absolutamente nada. O si me ven a mí contestando, tampoco pasa absolutamente nada. Lo que tienes que tomar es la relación episódica, y todos los fenómenos de campo son fenómenos episódicos. Quiere decir que están interrelacionados uno con otro. Cuando hablo de episodios, es que cuando tú ves una serie, si tomas un episodio al azar no entiendes nada. El episodio tiene sentido en términos del episodio anterior. Y le da sentido al episodio que sigue. Ojo, le da sentido al episodio que sigue. ¿Por qué? Porque esos episodios son simplemente manifestaciones de algo que ya está organizado. Que es la historia. Esa historia ya está. Y la historia es la que es sincrónica. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de sincronía, de lo que hablamos es que un campo siempre es por definición sincrónico, si no, no tiene sentido. Ahorita les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ahora, cuando tú analizas y mides y registras lo que ocurre en el campo, lo haces diacrónicamente. Por eso digo que está mal hecho el cuestionamiento. No puedes registrar sincrónicamente. ¿Qué es lo que registras sincrónicamente? No tiene ningún sentido. Registras diacrónicamente. Es decir, registras cambios sucesivos en tiempo y espacio. Y esos cambios sucesivos en tiempo y espacio, ¿sí?, te van mostrando cambios de interrelación continuos que cuando los analizas como un segmento adquieren significación sincrónica. Y esa significación sincrónica, eso es lo que estudiamos nosotros. Solo lo podemos estudiar analizando diacrónicamente. Si no analizas diacrónicamente, no puedes tener una interpretación sincrónica. Pero, ¿cómo te das cuenta tú que una rata entrenada, cuando ve una palanca, va y empieza a apretar la palanca? Hasta que le aprieten, ¿no? Alguien va a decir,
esa es una rata hiperactiva. No, joven, es que tú te perdiste el episodio sincrónico. La palanca forma parte del segmento de comer, apretar la palanca. Es lo mismo que cuando tú llegas y te sientas en una mesa y tomas los cubiertos. Si no tomas los cubiertos, no comes. Si no te sientas en la mesa, aunque tengas mucha hambre. Bueno, la rata, si no aprieta la palanca, no come. Entonces, es parte de un segmento funcional. Ese segmento funcional es un segmento sincrónico, no diacrónico. Porque va teniendo movimientos y cambios durante todo el tiempo, pero en el fondo, la funcionalidad está dada por la interdependencia de uno con el otro. La palanca es funcional porque se ve seguida por comida. Y la comida cae porque aprietas la palanca. Es ¿Sí? uno solo, Ahora, es una sola unidad. tú aprietas primero la palanca y cae la comida. Claro. Pero ahora, ¿por qué vuelves a apretarla? Porque la comida, ojo, es lo que yo pongo como si fuera una flechita hacia atrás, que es la contingencia de función. La contingencia de función es lo que hace funcionar la palanca. Como la comida en el perro hace funcionar el sonido para que el animal empiece a salivar. Cuando tu mamá dice, ya está el tiramisú, venga, ¿sí? Eso, ¿por qué? Es el tiramisú en el fondo el que te hace salivar, no es tu mamá, es el tiramisú. Entonces, la contingencia de función, que es el desligamiento funcional, que es el comportamiento psicológico, es sincrónico. Es una entidad sincrónica de campo, ¿sí? Que está sustentada en los cambios diacrónicos del comportamiento biológico y o social del individuo y los cambios físico-químicos de los objetos. Increíble. Mira, voy a leer inmediatamente otra más que hay. Eh, hay que disculpar a las personas, pero puede que no sean tan digamos, atingentes las críticas. Dice, excesivo uso de tecnicismos para descomponer elementos del campo conductual. Bueno, la característica de una teoría científica en todas las ciencias es que usan que los conceptos, los conceptos son fundamentalmente conceptos técnicos. ¿Y qué es un concepto técnico? Un concepto técnico es un concepto que tiene una interpretación unívoca. Es decir, solo puede decir una y una sola cosa. A diferencia de lo que ocurre en psicología. Tú vas a un congreso y dices, voy a presentar un trabajo sobre memoria, ahora les llaman de trabajo o memoria de no sé qué, se van inventando, siempre le van poniendo apellido. Dice, y entonces alguien levanta la mano y dice, ¿a qué le llama usted memoria? Ah, le llamo memoria a esto. Entonces tienes que explicar a qué le llamas, porque si no lo explicas, nadie sabe. Y entonces alguien dice, ¿y cómo se distingue esto de cómo le llama a esta otra persona que le llama igual que usted? Ah, bueno, eso lo único que genera es confusión. El lenguaje de la psicología es pseudotécnico, no es un lenguaje técnico, porque no es unívoco en su aplicación, es multívoco, porque lo tomaste del lenguaje ordinario y lo definiste operacionalmente de manera autista en tu propio contexto. Pero, en cambio, un lenguaje técnico, como el de la física, yo nunca he visto que un físico cuando dice, estoy estudiando los quarks, ese tipo, alguien levante la mano y diga, ¿qué entiende usted por un quark? Aquí hay un libro de física, estúdialo, ¿no? Estamos estudiando el vector, estamos estudiando el momento, estamos estudiando la masa, y la gente dice, oye, nadie hace eso. O que en biología alguien diga, oye, esta proteína, ¿qué quiere decir con esa proteína? Nadie pasa eso. En ciencias sociales ya empiezan los problemas porque está muy ideologizada la ciencia social. Pero aún así hay una tendencia cada vez mayor, excepto en los posmodernos. Los posmodernos fue un intento de quiebre contra la posibilidad de tener un estudio científico de lo social, lo cual es terrible porque quiere decir que es una ideología muy conservadora en el fondo, muy reaccionaria. La tendencia a por lo menos utilizar ciertos términos de manera unívoca para definirse a ciertos procesos o momentos, etcétera, sociales de algún tipo, ¿no?
De tal manera que justamente uno de los grandes problemas de la psicología es que en general carece de un lenguaje técnico. Y mientras más técnico sea tu lenguaje y sea más claro, mejor. Lo que tienes que aprender es a usarlo. En el momento en que lo haces tuyo, lo usas como si fueran los términos del lenguaje ordinario y la práctica ordinaria. Pero claro, para la gente que no está familiarizada o interiorizada o que no domina la teoría, bueno, entrar y leer eso es como si llegas a otro país y te empiezan a hablar en otro idioma y dices, oiga, yo no los entiendo. Bueno, ese es tu problema, tienes que aprender a oír, aprender a reconocer, aprender a saber cómo se busca, etc. O incluso en un caso más restringido, cuando si entras a uno de estos clubs de cibernautas post-punk, pues si tratas de entender sus WhatsApp, no entiendes absolutamente nada. Es un vocabulario que es familiar solo para ellos, ¿no? Es casi un encriptado, ¿no? Claro. Pero bueno, continuamos. Mira, yo sé que hay mucha gente que está haciendo muchas preguntas. Lo agradezco. Mis compañeros van a seleccionar las que sean, porque no podemos leerlas todas, pasaríamos toda la tarde. Voy a leer la última crítica que vi sobre este tema. Dice, la metodología no parece diferir de la empleada por el conductismo radical. ¿Qué le parece eso? ¿En el conductismo qué? Dice que la metodología del interconductismo, de lo que usted propone, no parece diferir de la empleada por el conductismo radical. Radical. Mm. Bueno, es decir, Skinner, como lo mencioné al principio, junto con Piaget, hizo una gran contribución. Esa es la gran contribución de Skinner. Es el estudio del organismo individual en tiempo real. Por eso va a pasar a la historia de la ciencia Skinner. Todo lo demás lo podemos quitar. Sí, no, todo lo demás va a ser superado. Pero lo que no va a ser superado es eso. Pero lo curioso es que los operantes no toman en cuenta Skinner. El registro acumulativo ya desapareció. La gente sigue presentando frecuencias de respuestas, distribuciones, regresiones lineales, que lo que hacen es que borrar lo que el organismo hace en tiempo real. El organismo individual. Todas las ciencias cuando cambian, sufren un cambio teórico, es decir, cambiar una lógica de la ciencia no es como cambiar de vestuario, de guardarropa. Ya lo cambié, ahora voy por metodología al Palacio de Hierro y voy a comprarme un ajuar nuevo que está en subasta. Es decir, la disciplina, cuando el cambio es genuino, es dentro de la propia disciplina que tiene los problemas. Una de las características de la metodología operante, yo no hablaría de conductismo radical porque el conductismo de Skinner no es radical. El único conductismo radical es el de Watson. El de Skinner no es radical. De hecho, el término que lo aplica al análisis operacional de los términos psicológicos es donde él justifica el uso de eventos privados, lo cual es de radical no tiene absolutamente nada. Y hace un análisis de tipo fisicalista de los eventos privados, lo cual es un reduccionismo atroz, pero bueno, no importa. La metodología operante es una metodología basada en la ocurrencia de una respuesta discreta, repetitiva, en un espacio fijo, en un lugar fijo. Esa es la metodología. En contar frecuencias. Bueno, obviamente nosotros no contamos frecuencias. La postulación de las medidas molares de direccionalidad, persistencia, vigor, etcétera, es justamente para evitar es dejar a un lado la fraccionalidad. Y eso
lo estamos también usando con humanos. Es decir, cuántas buenas y cuántas malas tiene un sujeto en un experimento. Es un dato adicional, pero no es el que nos importa. Nos interesan las transiciones, los cambios de direccionalidad, y muchos otros factores. Pero hay que tomar en cuenta que las metodologías son metodologías siempre de una teoría. Pero cuando formulas la teoría, tienes que ajustar ahora la metodología. Pero la única metodología que traes es la de antes. Es la de antes, no hay otra. O sea, si tú estás en el Partido Demócrata Cristiano y te quieres pasar al Partido Comunista, suponiendo que cada quien trajera un uniforme, pues el uniforme con el que vas a entrar a la sede del Partido Comunista era del Demócrata Cristiano. Lo tienes que cambiar cuando ya estás adentro, ya tienes que encontrar el cual te ajusta y te pones. Bueno, un ejemplo muy, muy claro es el de la química. La química se volvió ciencia cuando se postuló la teoría atómica en física. Que la teoría atómica permitió hacer la clasificación de la tabla periódica de los elementos y le dio por primera vez a la química su sustancia lógica, sustancia lógica. Entonces, sin embargo, la tecnología que siguieron usando los químicos fue la de los alquimistas durante mucho tiempo. Las serpentinas, los matraces, todo eso es de los alquimistas, no es de la química. Y a nadie le molestó. Bueno, pues tienes que hacer cosas y trabajas con los instrumentos y las metodologías. Posteriormente, con el surgimiento de otras tecnologías nuevas, ha cambiado la metodología. Pero hay cosas que no cambias, hay cosas que las dejas incorporadas. No tienes por qué hacerlas a un lado. No hay por qué votar todo, digamos. Sí, no se tira todo, pero sí ha habido un cambio. De hecho, uno de los problemas fundamentales que te plantea la teoría de campo es no ver separado el tiempo y el espacio, sino usar la categoría espacio-tiempo, que es una categoría de Minkowski y de Einstein, en donde hay tantos espacio-tiempos como observadores hay de la interacción. Y otra razón para que sea único el evento, además, individual. No, que no puedes hablar de las propiedades temporales y de las propiedades espaciales por separado. Bueno, y eso implica no solo problemas de aparatos y de medidas, sino aprender a ver de otra manera lo que normalmente ocurre en los aparatos que ya tienes. Es decir, la metodología no es un problema de manitas, como la gente cree, o de matemáticas, de contar, de contabilidad empírica. Es un problema de aprender a ver las cosas. Y es lo que decía Wittgenstein. Tenemos que poner las gafas conceptuales apropiadas para ver las cosas de otra manera. El mundo es el mismo, pero nuestras gafas son diferentes y nos permiten verlo de manera distinta. Eso es todo. Mira, hay muchas preguntas, gente. Gracias por las preguntas. Ya las vamos a ir tomando. Hay algunas que... Cuidado. Pero quiero ir a una persona en uno de los posts, en las entradas que nosotros escribimos. Justamente nos escribió una respuesta. La entrada que nosotros estábamos haciendo era sobre el lenguaje ordinario y las expresiones psicológicas. De eso nos estamos refiriendo. Y voy a leer esta... Entendámosla, porque esto es internet, la gente habla y no se mide, así que lo voy a leer tal cual como lo leyó, sin afán de tampoco pelear con él. Este autor, dice, refiriéndose a ti, este autor falla estrepitosamente al basarse en el conexionismo, el cual el día de hoy tiene menos poder que el cognitivismo. Si podemos afirmar que ciertas funciones mentales de realizar... Si podemos afirmar, que ciertas funciones mentales de realizar en lugares concretos del cerebro, lo siento, conexionismo dice, y la imaginación, por supuesto que no siempre es lo mismo. Para eso tenemos el libro A Study of Thinking, que nos indica que la mente puede contener 3 diferentes tipos de representaciones, lo mismo que en los cuales nos podemos imaginar cosas. Nos escribió eso.
diciendo que, y nosotros tampoco entendimos mucho, que fallaba porque te basaba en el conexionismo y no en el cognitivismo. Conexionismo. ¿Sí? Bueno, siempre te cuelgan algún epíteto nuevo, eso es una ventaja. En psicología la descalificación por epítetos es una de las primeras metodologías a utilizarse. Eh, Wittgenstein dice, si nosotros le abriéramos la cabeza a una persona y pudiéramos ver directamente su cerebro, mientras está hablando de las cosas que le pasan o que dice sentir, veríamos que en el cerebro no pasa nada que tenga que ver con lo que él dice que está sintiendo o haciendo. Si él dice que está haciendo otras cosas, el cerebro no va a cambiar de lo que está diciendo o haciendo. Sí, pero suponiendo que cambiara, ojo, suponiendo que cambiara, eso significaría que el único lenguaje correcto sería el del cerebro. Entonces tendríamos que aprender a hablar en términos electroquímicos en vez de hablar con palabras, lo cual es un absurdo. O sea, sí, a mí me llama mucho la atención de cuando la gente habla de que la mente está en el cerebro y el cerebro. Parece que hablaran como si lo hubieran visto y lo supieran. Ahora con las resonancias magnéticas dicen, mira, estoy viendo la experiencia psicológica. No, lo que están viendo son fluidos sanguíneos, sangre. Es lo que se ve en la resonancia magnética, irrigación sanguínea. Entonces, es increíble que la gente no sepa lo que está viendo y que digan cosas que no tienen nada que ver. Y si en vez del cerebro hicieran resonancia magnética del pene o de las nalgas o del estómago, verían también otras cosas muy interesantes, pero no quiere decir que eso sea lo que está pasando. Es decir, hay el problema del localizacionismo, que es un problema muy antiguo. Y ese es el problema de que como no ves lo psicológico, que es una relación, entonces la tienes que meter en algún lugar, está oculta, está en el cerebro. Descartes dijo que Descartes fue mucho más prudente. El cerebro era el anfitrión del alma. No era el alma. El alma no era una función del cerebro, era el anfitrión y le tenía una sala muy especial, que es la silla turca donde se sentaba el alma para poder ejercer sus acciones y operar sobre él para que los espíritus animales a través de las voliciones se movieran el autómata que era el cuerpo. Pero todos los filósofos cognitivistas modernos, los mentalistas, los filósofos de la mente, Dennett y todos esos simplemente han dicho que la conciencia, la mente, es una función del cerebro. Eso lo decía Engels también y Lenin. Es decir, ojo, no, es decir, de los dos lados hay el mismo error. Es decir, la conciencia como la máxima expresión de la materia. Por el amor de Dios. Igual yo podría decir que Dios está en el cerebro también, no solo en la mente. Se puede decir lo que se quiera. El problema de la psicología es que cualquiera puede escribir algo con total impunidad sin demostrarlo. Y siempre tendrá seguidores. Porque esta gente escribe porque hay gente que lo sigue. Es muy difícil que escribas cuando hay gente que no te sigue. Requiere más esfuerzo, eso a mí me consta. Pero es como cuando Bandura hizo un estudio en los años 60 para el gobierno americano por el problema de la violencia, para ver si las series televisivas eran las que estaban de alguna manera propiciando el incremento de la violencia en Estados Unidos, muertes y todo eso. Después de un estudio muy serio, Bandura llegó a la conclusión de que no, de que las series de la televisión americana eran violentas porque el pueblo americano era violento y era el tipo de series que veía y eran las que les vendían. Entonces, la mayor parte de la gente es mentalista
por muchas razones. Estamos viviendo el coletazo de una larga tradición judeocristiana y ahora metida con algunas otras cosas, como suele ocurrir. Y la gente quiere oír esas cosas, toda la gente escribe esas cosas, siempre vas a tener este público, no hay ningún problema. Entre tus colegas, inclusive. Lamentablemente sí. Otro, para seguir allí, vamos como una metralleta, Emilio, sin ofender a nadie. Hay una pregunta que se ha ido repitiendo, voy a tratar de agruparla todo, gracias a todos quienes aludieron a ella. El escenario actual de la psicología, pero en Latinoamérica. Aquí dice, ¿por qué crees que ha influido la política, sobre todo en nuestro país, respecto a las diferentes corrientes de psicología? Digamos que se refiere a que en Chile, en el 73, luego de que llega el maldito dictador, exilia y cierra las escuelas de psicología y gran parte eran conductistas. Ahí donde conversamos hace un rato, Dorna, Julis. ¿Cuál crees que es la situación, el escenario actual de la psicología en LATAM, en Latinoamérica, respecto a su historia ya de desarrollo? Bueno, en América Latina y en todas partes, yo creo que este, cuando me preguntan cuál es el futuro de la psicología, le digo triste, triste. Es decir, eh, la psicología es una entidad ficticia, es decir, los psicólogos, que somos los que hacemos la psicología y hablamos en nombre de ella y la representamos y todo eso. Formamos un cada vez más amplio número de personas que se caracterizan por su falta de autocrítica, de cultura, de la propia disciplina y de compromiso político. Si sumamos las tres cosas, no hay que ser muy inteligente para decir qué es lo que pasa, ¿no? Es un desastre. La tormenta perfecta. Tú pones a 100 psicólogos en un cuarto y tienes 100 teóricos. Y además, todos muy vanidosos, ¿no? Son como garzas, ¿no? Todos, hay poca humildad, hay poco conocimiento. Mira, yo me acuerdo en Iztacala, claro, cuando haces una escuela con orientación conductual para romper con el eclecticismo, que es lo que priva normalmente, decir, bueno, denos la oportunidad por lo menos en una institución, una vez en la vida, probar otra cosa. Una. No estás pidiendo otra cosa. Te llaman dogmático, sectario, totalitario, cuando los que tienen todos son los otros, que es el eclecticismo rampante y vulgar que se enseña, ¿no? Confunden además eclecticismo con pluralismo. Son dos cosas diferentes. Cuando empezó a haber un poquito de malestar, curiosamente, en América Latina, por lo menos en México, es la izquierda la que critica el conductismo. Una cosa rara, ¿no? Pero Aquí, bueno. aquí también. Ambos. Sobre todo la ultraizquierda, la que Lenin llamaba la enfermedad infantil del comunismo, ¿no? Néstor Brownstein, un distinguido psicoanalista argentino y marxista a la vez, de los emigrados del exilio de la dictadura, se afincó en México y escribió un libro que se llamaba no sé qué de la psicología, y lo invitaron un día a dar una conferencia a Iztacala. Yo ya no asistí a la conferencia, entre otras cosas porque el psicoanálisis es algo que me lo sé de memoria, ¿no? Ya con Lacan, que fue un pervertidor de todo lo que pudiera ser pervertible, era más que suficiente. Pero en ese libro, Bernstein critica a Watson, al conductismo de Thomas Watson, y le dedica un párrafo. Uno de esos párrafos demoledores, ya saben, ¿no? Como un bulldozer derribando el muro de Berlín, ¿no? Entonces me fui a las referencias.
No estaba Watson en las referencias. No lo había leído. O sea, criticaba a alguien que no había leído. Eso es una falta de ética, es muy típico entre los psicólogos. Pero el que se había leído era a Woodworth y Schlossberg, la traducción española, ni siquiera la inglés, no leí porque no leí inglés, todas las referencias eran en español. Entonces, un señor que critica a una formulación teórica de la psicología basada en un libro de un no conductista de los años 40, es de Woodworth y Schlossberg, traducido en los años 70 en México, para criticar a Watson. O sea, es criticar de oídas. Eso en un juicio penal te puede llevar a la cárcel por dar falso testimonio. Bueno, pregúntenle ustedes a sus colegas qué han leído, quién ha leído y cómo lo han leído. Y estamos llenos de presuntos culpables de falso testimonio en la disciplina. Y en este contexto, ya como lo describe, que es una pregunta ya más bien personal mía y de mi equipo, ¿qué hacemos nosotros? No sabemos qué hacer. ¿Cómo seguimos construyendo una psicología científica en este contexto? Yo lo único que te puedo decir es lo que yo he hecho. Pero como ven, no he sido muy exitoso porque cada vez que creo un proyecto me lo tumban desde adentro a la propia gente del proyecto. Siempre estás rodeado de mucha mendacidad en el gremio. Siempre hablo yo de los ocupas de la casa que haces. Al final te sacan. Y además te acusan, que eso es lo peor de todo. Te acusan de que no hiciste una casa con todas las comodidades como la que ellos esperaban. Pero bueno, lo único que pueden hacer ustedes es autoformarse, ser autocríticos, definir un posible espacio, dominio en donde pueden ustedes realizar cosas. Yo no creo que otra de las cosas que no creo es que la psicología sea una profesión, yo creo que es una ciencia. Creo que es aplicable el conocimiento a través de otras profesiones. Yo creo que hay un psicólogo que puede ser planteado como el psicólogo de interfase en vez del psicólogo profesional. Pero es un psicólogo que debe saber ciencia, mucha ciencia y metodología. Y plantearse un campo y límites de donde pueden participar y leer mucho, discutir mucho, tratar de hacer pequeños estudios, equivocarse lo más posible para poder corregirse. Se aprende del error, no se aprende del acierto. Es decir, las dictaduras y los dogmatismos son los hijos del acierto permanente. Entonces, eso es lo que pueden hacer. ¿Que es difícil? Sí. O lo que yo les diría, siempre se lo digo a la gente cuando puedo, dedíquense a otra cosa. Me acuerdo que estaba en Guadalajara, en la puerta del Centro de Investigaciones en Comportamiento, y pasaba ahí una chica y se paró y vio, y yo estaba parado ahí y me dijo, oiga, yo estoy interesada en estudiar psicología, ¿usted trabaja aquí? Digo, sí, aquí trabajo. ¿Usted qué me recomendaría? Digo, ahorita que está usted a tiempo, olvídese, dedíquese a otra cosa. Siempre me dicen, me han preguntado muchas veces, ¿cómo se podría arreglar la enseñanza de la psicología en México? Es muy sencillo, cerrando todas las escuelas. No pasaría nada en el país. Nada. Solamente tendrías un grupo de desempleados, que son todos profesores universitarios, a los que podrías darles la opción de un programa de recuperación para que estudiaran otra cosa o definir incluso un tipo de psicología que quieren hacer, pero bien hecha. Yo siempre he dicho, yo no tengo ningún problema, es decir, yo
reconozco que no hay una psicología, existen una gran diversidad de psicologías. Lo que yo digo es que no se deben mezclar. Son como el agua y el aceite, no se mezclan. Y el que te las vende como si se mezclaran y fuera una sola, te está engañando. Entonces, el pluralista es el que dice, hay muchas, eso yo lo reconozco, hay muchas. Yo creo que la mayor parte están confundidas, esa es mi opinión, tengo todo el derecho a hacerlo. Ahora, yo lo que creo es que aquellos que creen que algunas de esas psicologías valen la pena, lo único que le pido es que lo hagan seriamente, que sean consistentes, que no sean eclécticos, que sean autocríticos, que se comprometan y que si después de eso ven que no funciona, que lo reconozcan. Eso es todo lo que pido. Pero eso es mucho pedir. Está difícil que alguien con el nivel de ego que hay en la actualidad. Voy a ir a otra pregunta inmediatamente. Dayan72 en el chat nos dice: ¿por qué menciona que el conductismo de Skinner no es radical? Quedaron ahí, se rifaron. Bueno, claro, es que el término radical lo puso él para distinguirlo del conductismo metodológico. El conductismo metodológico es aquel que dice que para estudiar algún evento psicológico hay que partir de la conducta como indicador. Desde ese punto de vista, toda la psicología es conductista, toda. Porque hasta los lacanianos parten del indicador de que si la gente no dice nada, y ese es un indicador, es que algo está pasando. Entonces, todos son conductistas metodológicos, porque a menos que traigas un aparato de resonancia magnética y creas que viendo los flujos sanguíneos estás haciendo psicología. Pero bueno, Skinner lo que planteaba es que hay un mundo abajo de la piel y que él no negaba ese mundo abajo de la piel, que era un mundo privado, pero que él sostenía que ese mundo privado era un mundo físico, físico, y que era susceptible de ser estudiado mediante 4 criterios fundamentales que son de tipo operacional, pero derivados de Stevens y de Boring, no derivados de Bridgman. Bridgman criticó a Skinner de que nunca había entendido el operacionalismo. Entonces lo que hace Skinner es justificar que hay un evento privado. Y eso no tiene nada de radical ni de conductista. Y tan que no lo tiene, que siguen los conductistas hablando, vas a los congresos de ABO, ves algunas cosas, y siguen postulando eventos privados, respuestas privadas, autorreforzamiento, autoinstrucciones, una serie de cosas que no tienen ningún sentido funcionalmente. En realidad, el único conductista radical fue Watson, que fue el que postuló el conductismo, y que fue un conductista muy amplio, muy culto, mucho más culto que Skinner, en psicología. En otras cosas no. Skinner era una persona muy culta en música, literatura, otra cosa. Pero en psicología, si ustedes ven, Skinner no cita nunca a nadie. Es rácano en citas. De hecho, creo que no leyó a Watson. Y obviamente a Pavlov leyó algún pedacito. A Cantor tampoco leyó porque lo que dijo es que él y Cantor decían lo mismo. Bueno, si lo leyó entonces no lo entendió. Pero Watson era muy amplio. Él decía que incluso lo que medían los psicómetros, las pruebas, eran conducta. Era conducta. Pero que había que analizarlo como conducta, ojo, no como la manifestación de alguna otra cosa, de una conciencia. Y él decía, yo no estoy en contra del uso del término conciencia si lo usamos como usan los físicos conciencia, es decir, como lenguaje ordinario. Pero suponer que la conciencia es algo que tenemos dentro y que es psicológico, no, decía. Entonces, Watson es una gente muy poco leída, muy poco entendida, muy mal citada y atacada con mucho dolo por ignorancia fundamentalmente. Tiene un libro maravilloso que es un handbook de psicología comparada que pone al día todos los estudios de conducta animal en 1914.
muy impresionante, en donde introduce por primera vez el operando, hay una palanca por ahí, y el laberinto de flujo continuo también. Está en Watson todo eso, en 1914. Es la crítica a las malas concepciones de la genética, etc. Entonces, obviamente la gente habla de conductismo radical para distinguirse del conductismo metodológico, pero en realidad Skinner, igual que todos los demás conductistas, como decía Cantor, es un conductista organocéntrico. Está centrado en el cuerpo, en el organismo. Por eso habla de que el organismo emite conducta. Las operantes son conductas emitidas como si fueras un foco de energía, etcétera, ¿no? Nunca estudia la relación. Nunca estudia la relación como tal. Incluso cuando él le agradece a Cantor en la conducta de los organismos en una nota al pie, de que la operante es necesariamente una covariación de estímulos y respuestas que no la puedes tomar por separado. Ese es un análisis sincrónico, el concepto de covariación. Ojo, para los que me miran raro. Ese es un concepto sincrónico. Él lo separaba y de hecho ponía a la conducta operante que actúa sobre el ambiente como variable dependiente, cuando en realidad la variable independiente es la cantidad de comida que cae producida por la rata. Es decir, la graficación debería ser al revés. ¿Cuántas respuestas doy acá y cuánta comida cae acá? Porque eso es lo que estoy haciendo. Entonces, en el caso de Skinner, no hubo mucha claridad, porque estaba formado en biología, básicamente, con Heron, en cosas de genética y ese tipo de cosas. Gold Diamond, que es uno de los grandes operantes, poco conocido, casi nadie lo menciona. Israel Gold Diamond. O sea, casi todos son judíos, los inteligentes, Schoenfeld, Gold Diamond, etc. Cantor. Tuve la fortuna de conocerlo y cuando iba yo a visitar a Cantor a Chicago, Gold Diamond, que tenía una lesión espinal y por lo tanto andaba en silla de ruedas, vivía relativamente cerca, unas 10, 12 cuadras, ahí en el mismo campus de la Universidad de Chicago. Un día me dijo, Emilio, ¿por qué no traes a Robert contigo? No le decía Jacob, porque a Cantor no le gustaba que dijeran Jacob, él decía que no era judío. Y nos fuimos a casa de Gold Diamond con Cantor. Nos daba un tipo interesante, fue miembro del Partido Comunista de joven, fue de los que apoyó a los jornaleros que recogían la uva en California. Son gente inteligente, interesante e inteligente. Cantor era un poco sordo y Gold Diamond era verborreico, es una mala combinación. Pero bueno, empezó diciendo lo siguiente: dile a Robert que él tiene razón y no Skinner. Ojo, 1986, probablemente 87. Lo que la psicología debe estudiar es la relación entre lo que el organismo hace y los objetos, no lo que el organismo hace. Entonces lo dije y Cantor se rió. Pero Gold Diamond lo dijo en los años 80, no es algo que yo esté inventando. Entonces, parte de lo que puedes ver muy claramente en el análisis operante es el análisis centrado en la respuesta del organismo y en la frecuencia de la respuesta. Bien. Eso no tiene nada de radical, obviamente. Por supuesto. Mira, aquí algo lo vaticino para que sea suave. Anonymate 0. Dice, con tranquilidad Emilio, dice, ¿qué terapias utiliza el psicólogo interconductista? ¿Qué será que qué? ¿Qué terapias utiliza el psicólogo interconductista?
Pero con suavidad, sí, Bueno, no sale. para empezar, yo ya eso de los adjetivos, pues se puse teoría de la psicología, no teoría de la conducta. Le cambié el nombre porque bueno, no tiene ningún caso ponerse adjetivos. Cuando me dicen eres interconductista, yo sé, me quieres llamar interconductista, yo no soy interconductista, soy psicólogo. Y tengo una teoría de campo y eso es de lo que hablo. Si me quieren llamar psicólogo campirano, a lo mejor, bueno, a lo mejor sí van a hablar de la psicología campirana, porque es la teoría del campo, pero yo creo que las terapias no tienen sentido, no tienen razón de ser. El usar el término terapia y la práctica de la terapia asume que el comportamiento psicológico es un comportamiento que comparte las mismas características que el comportamiento biológico enfermo y que se puede aplicar el concepto de salud al comportamiento psicológico. No es cierto, eso es una medicalización del comportamiento psicológico. No hay nada que curar, no hay nada que esté mal. Si hay lesiones o daños biológicos que afectan al comportamiento biológico y por lo tanto al comportamiento psicológico posible de realizarse, bueno, ahí participas, pero eso yo no le llamaría terapia, yo diría que son técnicas de rehabilitación, de prótesis, en donde facilitas que empiecen a ocurrir ciertas formas de comportamiento biológico y se vuelvan funcionales. De terapia no tiene absolutamente nada. Pero cuando son los típicos problemas del manual de diagnóstico de la APA, que va desde psicosis, neurosis, trastornos de la personalidad, el carácter, todas esas cosas que cada día van cambiando y van ampliando, es un menú amplísimo, ¿no? Son como los virus que ahora tenemos, cada vez se van ampliando el menú. Eso no son alteraciones de ningún tipo. De hecho, yo no creo que haya problemas psicológicos, yo creo que lo que hay son problemas interpersonales. La gente que dice que tiene un problema psicológico lo dice porque así se lo dicen, pero lo que tiene es un problema con otras personas, en su relación con las otras personas, con una sola o con muchas o con todas. Son problemas interpersonales. Y yo creo que esos problemas de tipo interpersonal, que son básicamente problemas de tipo interindividual a nivel social y que se deben a muchos factores, en el fondo, la persona se siente mal porque lo que tiene es un problema de tipo moral. Cuando te sientes mal es porque no lo estás haciendo bien. Cuando te sientes bien es porque lo estás haciendo bien. Entonces, todas esas manifestaciones de ansiedad, culpa, vergüenza, ahora le llaman estrés, ahora ya es estrés postraumático también, estrés pospandemia, estrés post-sismo, estrés post-inundación, bueno, y hay de todo. Todo eso son manifestaciones de que hay una incongruencia entre lo que tú crees, lo que sientes, sus convicciones de cómo te deberías comportar y cómo se deberían comportar respecto de ti y lo que está ocurriendo. Eso es lo que yo llamo sentimientos morales. Es un término que tomé además de Adam Smith, el economista, el abuelito de Marx. Sí. Los sentimientos morales. Son sentimientos, no son juicios, ¿eh? No tienen nada que ver con racionalidad. Los juicios morales los hace la gente respecto de ti. Pero tú lo que tienes son sentimientos. Y tú lo que tratas de hacer es ajustar tus sentimientos a los juicios, lo cual está muy mal. Entonces, casi prácticamente todos los problemas que se llaman psicológicos y que requieren de intervención terapéutica son problemas de tipo moral, en donde la persona lo que tiene que hacer es primero reconocer la naturaleza de sus sentimientos morales en la situación, reconocer qué es lo que lo auspicia, si es un problema de que está participando dentro de un determinado ambiente social de referencia, sus otros importantes, él
no tiene la forma de comportarse apropiadamente con ellos, le puedes ayudar a aprender a comportarse. Eso no es terapia, eso es educación informal. Ahora, si el problema es que no está de acuerdo con ese grupo, lo que tienes que hacer es que se vaya a otro grupo. Y que elija un grupo de referencia en donde esos sentimientos morales de disgusto, de disconfort, como le quieras llamar, desaparezcan. No me estoy refiriendo a ninguna tipología especial de sentimientos, no van a buscar ahora una taxonomía de sentimientos, de bienestar o de malestar, eso es todo, así en términos generales. Entonces yo creo que los problemas, los mal llamados problemas psicológicos, en realidad son problemas morales de los individuos en sus relaciones interpersonales y que solo se resuelven moralmente. Lo que hacen normalmente las terapias es todo lo contrario. Hacen casi lo mismo que la medicina moderna basada en evidencia, es decir, lo que hace es mantener las condiciones necesarias para que puedas seguirte enfermando y seguir siendo medicado. Pero muy difícil que te curen. No les interesa curarte. Entonces, no hay terapeutas interconductuales. Por eso, un intento que se hizo hace años se le llamaba análisis contingencial. Era analizar lo que llamaban las macro y las microcontingencias, pero ahora claramente lo digo como un problema de sentimientos morales, ¿no? Tú tienes que... El individuo tiene que asumir la responsabilidad de su comportamiento frente a los otros. Eso es todo. Y en la terapia, normalmente lo que haces es echarle la culpa a los otros de lo que te pasa, ¿no? Y muy difícilmente atacas eso. Una excepción interesante es Gold Diamond. Gold Diamond en el año 70 escribió un artículo de 80 cuartillas muy interesante que se llama La orientación constructiva versus orientación patológica. Y justamente trata de desmedicalizar el problema y de plantear el problema de los derechos constitucionales de los llamados pacientes, sobre todo los psicóticos, por ejemplo, y la responsabilidad de la persona en su propio cambio. Y cómo, de hecho, no se trata de eliminar comportamiento, sino de usar el comportamiento que tiene para cambiarlo funcionalmente a las nuevas situaciones. Pero eso es una decisión que debe tomar la persona, no el terapeuta. Pero bueno, yo sé que eso tampoco me va a ser muy popular. Muy apreciado, muy popular, pero bueno. Pero de una u otra forma, nosotros consideramos lo mismo que ti, o sea, que tú, perdón. En Chile es sinónimo, la psicología es sinónimo de clínica y como ya está institucionalizado, como te veía en una conferencia que decía que los psiquiatras han convencido a los políticos que existe una cosa que se llama salud mental. Es una cosa que es muy difícil de luchar contra ella, ya que está tan institucionalizada y se requiere una respuesta. Además, en la salud mental van incluyendo cada vez más cosas. Ahora inventaron las cosas que se llaman las adicciones. Antes eran vicios, ahora son adicciones. Ojo. Antes era un problema moral, ahora es un problema de salud. Está psiquiatrizado todo. Bueno, no lo había pensado así. Claro, antes eran vicios. ¿No? El vicio. Eran vicios, claro. Eran vicios. De hecho, la única adicción que existía era la heroína, porque era la que producía el síndrome de abstinencia. Todas las demás, bueno, síndrome de abstinencia propiamente dicho, ¿no? Te puedes volver loco, pedir más, etcétera, pero no te mueres por eso. Claro. Pero esos vicios, ahora hay ludopatías, hay ciberpatías, hay de todo, ¿no? El mundo está patologizado y los psiquiatras son los grandes gurús, ¿no? Además, la psiquiatría ha ejercido, se ha convertido en los servicios secretos del Estado, ¿no?
Es el gran hermano. Bueno, la gran hermana, porque es, en este caso, por respeto al género, es la psiquiatría, ¿no? Es la gran hermana, ¿no? De Orwell. Pero es terrible, ¿no? Hoy día te Y pueden la psiquiatría... encarcelar por eso. ¿Eh? Hoy día pueden encarcelarte incluso o Sí, sí, no, confinarte. no, sí, no. No, no, además se han convertido en especialistas forenses, en muchas cosas, que es absurdo, ¿no? Es cuando la psiquiatría es la única rama de la medicina que no tiene valor científico. Es la única, es la única. Pero Pero cómo los de la comunidad médica, yo siempre me pregunto eso. Nosotros ya, por supuesto que como está vinculado, muy vinculado al desarrollo de la psicología, cuando se intentó como validar médicamente, pero como la comunidad médica no decir, oye, los psiquiatras, por favor, o sea, paren un poquito. No hay como una hay, hay, comunidad. hay algunos psiquiatras que son sensatos y se dan cuenta, pero el poder del gremio es terrible, ¿no? En general, la medicina es un corporativo gremial muy poderoso. Es decir, si hay 4 estamentos que son extremadamente resistentes al cambio, son los militares, la iglesia, la educación y la medicina. Y muy jerarquizados, además. Claro. Muy, muy jerarquizados. Pero bueno, 5 minutos más y terminamos, Sí, ¿sí? ya vamos. De hecho, te iba a dejar este espacio para si querías dar algún cierre, algún mensaje de alegría y paz. No, más bien daría uno Dale el que tú quieras. de Este es tu espacio. incertidumbre y está mejor. No, no, pues no tengo mucho que decir Entonces, no haya dicho. Me da gusto que haya personas como ustedes todavía que piensan y son críticas. Y ojalá fueran así todos los psicólogos. Otro mundo sería este. muchas gracias. Voy a hacer una última pregunta. Eso como diría Teodoro Ayón, eso fue un gran reforzador para ustedes. Sí, sí. De verdad. ¿Cómo te llevas con, así como cortito para ir estos 5 minutos, cómo te llevas con las redes, con este mundo nuevo del internet, de las redes sociales? ¿Algún acercamiento? ¿Te enteras de algo? Soy un, no, yo soy un retro. Es decir, tengo que usar la computadora porque ya no hay máquinas de escribir. Este, la uso básicamente como procesador de textos. Uso el correo electrónico porque ya los correos fueron privatizados y la gente ya no escribe cartas. Pero tengo un teléfono celular que no lo uso, lo tengo ahí guardado. Y todos me dicen, ¿y para qué lo quieres? Por si un día una urgencia necesito usarlo, lo uso, pero no. Y el WhatsApp, no lo uso. Vas al banco y usted quiere, no lo uso. Pero sí lo tengo, pero no lo quiere usar. ¿Pero por qué? Porque no me da la gana usarlo. Pero usted lo está pagando, sí, lo estoy pagando, pero no lo uso. Tengo que usar las computadoras para tareas interactivas que creo que se prestan para algunas ventajas, por el registro automático y personal de la situación, tienen ventajas. Pero no, todo eso de las redes, ya no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni nada de eso, ¿no? Ni lo voy a tener nunca. ¿Y te enteras de algo por terceros? No, bueno, leo los periódicos, obviamente, cosa que la gente no hace. Yo leo los periódicos, leo muchos libros, me gustan los Al otro lado, al otro lado. que suenen los libros, ¿eh? Tapadura. Este, bien duro. Así es. A pesar de que tengo un problema grave de visión, no veía ya bien, entonces empecé a leer en Kindle, pero no, eso de estar moviendo con el dedito las líneas. No tengo el aparato guardado. No, en eso soy conservador en eso. Ya, pues.
Oye, queremos agradecerte y a las 100 personas que han estado aquí observando este espacio, darte las gracias por la oportunidad. De verdad ha sido muy significativo para nosotros y sobre todo en la situación actual que está Chile y Latinoamérica. Muchas gracias por el tiempo, por las preguntas, por lo odioso y lo malo del entrevistador. Y muchas gracias, po. No hay de qué. Y espero que les salga una buena constitución cuando la hagan. Esperemos. Está difícil, pero estamos luchando. Bueno, Para después destruirla de nuevo. muy Ya, bien. ya nos vemos. Gracias. Mis compañeros se quedan de fondo hablando con ellos. Yo me voy a mutear para que puedan hablar entre ellos. Y yo me quedo un poquito con el público. Eh, gracias, gente, por estar ahí. Gracias por participar y por las preguntas. La hemos pasado increíble. Estoy tremendamente agradecido. Est- nada, po. Gracias ahí a Talla 72, a Vigamed. Vamos a subir pronto este podcast. Vamos a subirlo en clips, por supuesto, en YouTube. Lo van a poder seguir viendo íntegro aquí a través de Twitch y en Spotify y en iTunes y en todas las plataformas de podcast. Jaime dice, qué bacán este canal. No sabía que en Chile se estaba moviendo así la psicología. Sí, pues papá, cuidado, estamos tratando de llevar un carro que está muy pesadito. Tal vez somos medio únicos aquí, pero sí, estamos tratando. Si seguimos así, únete a la bandada. Así podemos derrocar al Estado y quemarlo todo. No, pero en serio, si alguien es de Chile, está escuchando esto y se siente solo, no es el único. Aquí estamos. Así que, gente, gracias Jaime. Ya. Agréguenlo a las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitch, Twitter. Y ahí podemos contactarnos si tienen alguna duda, si quieren aportar con algo, alguna idea. Estamos abiertos a cualquier situación. Dice Anonimate, nunca sé cómo leer tu nombre, Anonimate 0. ¿Habrá argumentación conductista radical ante la argumentación de Ries? Sí, por supuesto. Por supuesto que hay algunos autores. La mayoría no atañe a las críticas profundas porque, por supuesto, como disciplina joven que es la psicología, está en construcción y hay como un sitio web de los años 90, así que ponía esa cosita en construcción, pero sí hay críticas. Puedes buscarla ahí en una de esas. Si no escribes por interno te podemos mandar algunas no tan buenas como las que están. Oye, Yander Río, un grande. Tenemos un grande aquí. Bueno, un abrazo. Veo que están todos contentitos. 91 personas quedan y yo, el desgraciado, estoy hablando, mira, con una corbata que elegí con el pie aquí en la esquina de mi casa. Nada, pero encantado. Vamos cerrando. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado este espacio. Para mí ha sido un momento culmine. Yo con esto ya me puedo retirar. Yo de aquí ya voy y quemo mi título. Se acaba. Ya lo he hecho todo. Así que, gente, muchas gracias. Adiós. Matador que queda el último sorbo. No es raro sentir que los problemas de este mundo solo yo los absorbo. Y voy al gatito en la ventana a despejarme, a escuchar buena música y con un copete relajarme. De nada sirve el fruto si el árbol está infectado. Hoy veo tanta gente cerca pero poca a mi lado. No quiero ser juzgado como tu Dios. Quiero enseñarle a un niño lo que papá no me enseñó. Y quiero reír, bro. Quiero olvidarme que la vida es injusta. Esto no es más de lo mismo y es que mi mente no se asusta en cantar la realidad que acompleja a mi hermano por el puto que dirán. Sinceridad es lo que hay en toda mi línea. Alcohólico, bohemio y amante de mi familia. Murió la flor y sin ellas el bosque se marchitó. Busca la respuesta en la vida y no en la muerte, bro. Bolígrafos al aire, tardes opacas y vientos mueve containers. Murió la flor y sin ellas el bosque se marchitó. Busca la respuesta en la vida y no en la muerte, bro. Bolígrafos al aire, tardes
Tardes opacas y vientos mueve containers. Ojitos negros, mirada sin censura, viendo bajo del envoltorio de mis ataduras. Voy tranquilito y sin perder la calma. Unos dicen que anda muerto, otros que anda de parranda. Despertar porque el cuerpo quiso y no porque sonó la alarma. Rutina cancerígena, haga mucho amiguito, espanta. No soy presa de opiniones con mala intención, así que arranca. Y yo quiero liberación animal, no quiero que se sequen los tranques como el del Peral. Yo quiero que hasta los perritos te puedan rapear para que sientas como este hip hop te lleva a otro lugar. Entre piripipi, pan y mensaje explosivo. Queremos letras concretas, no 2 minutos de estribillo. Queremos letras concretas, no 2 minutos de estribillo. Ok, eso es lo que queremos en los barrios, bro. Ajá, murió la flor y sin ellas el bosque se marchitó. Busca la respuesta en la vida y no en la muerte, bro. Bolígrafos al aire, tardes opacas y vientos mueve containers. Murió la flor y sin ellas el bosque se marchitó. Busca la respuesta en la vida y no en la muerte, bro. Bolígrafos al aire, tardes opacas y vientos mueve containers.